Dejamos que personas a nuestro alrededor nos construyan estructuras, muros mentales que nos impiden recibir la bendición de Dios. Entonces hoy en este momento, pero más en la noche, tengo preparada una actividad de campo bien especial. Vamos a hacer un acto profético al aire libre, pero vamos a vivir una experiencia, espero yo y ustedes se dispongan y permitan que el Espíritu se mueva. Vamos a vivir una experiencia sobrenatural y más de eso, rompiendo estructuras. Pero ahorita quiero que entienda que hay cosas que en nuestra vida se han posesionado y posicionado en nosotros que nos impiden ver a Dios en acción. Entonces vamos a entrar a la cámara del rey definitivamente. Quiero hacer un recuento entonces de lo que hemos hablado. Hemos hablado que, es la conferencia de la primera de la sanidad interior. Usted notó que no le hice mucho fundamento, que no tuve necesidad de entrar a ministrar y Señor y libera y saca y sana. ¿Por qué? Porque les hablé de dos cosas bien importantes. Uno, el perdonar, y dos, el ser perdonados. De ahí parte la sanidad interior. ¿Pablo? Pero lo segundo fue el velo rasgado, y les hablé entonces del velo que se rasgó cuando Jesús murió. ¿Y qué había detrás de ese velo? Nada. Pero cuando yo voy, Jesús rasga el velo, el Padre rasga el velo de arriba hacia abajo, como quien dice, nadie más lo podía rasgar sino alguien que estuviera arriba, lo rasga, da la libertad para que crucemos ese velo, esa cortina. Y al cruzar esa cortina, allí ¿qué había? Nada. Pero cuando yo me veo adentro, entonces ¿ya qué hay? El arca. Está Cristo mismo en mí y yo soy esa arca donde reposa el Espíritu de Dios. ¿Está bien? Hablamos también del poder de la sangre y de la cruz. Y dijimos que la sangre es el nuevo pacto, y el nuevo pacto es una heredad, y esa heredad es el reino de Dios para nosotros. Y que ese poder, entonces usted tiene el poder de cambiar y transformar lo que haya alrededor suyo. ¿Ya? Porque usted sigue siendo el arca, esa arca. Pero que también usted tiene el poder de la sangre. Y que esa sangre es la heredad que Dios le dio a través de Jesucristo. Y esa heredad es el reino de Dios. Y que estamos con la capacidad de establecer el reino de Dios en todo lo que tenemos. Y luego hablamos del poder de la cruz y dijimos dos cosas. Uno, que en la cruz se clavaron las actas escritas contra nosotros. ¿De acuerdo? Y dos, ¿qué es lo segundo? Fueron despojados, correcto. Fueron despojados todos los demonios y los principados, fueron despojados y luego exhibidos públicamente en la cruz. ¿Ok? Pero ahora vamos a entrar a la cámara del rey. Entrando a la cámara del rey. Vamos a ir a Éxodo 3:11, por favor. Yo no quiero que ninguno se me vaya a ofender ahorita. Así como ha abierto su espíritu para aprender cosas nuevas, va a seguir aprendiendo cosas nuevas, pero no se me vaya a emberriotar porque el Señor le puede dar un cachetón para que aprenda. Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Y ahí encontramos el llamamiento de un elocuente hombre llamado Moisés. Y aquí entonces Dios coge y empieza a decirle, tú vas a ir porque yo he determinado liberar. Me acordé de Israel, como curiosamente le dice, me acordé, como que si Dios hubiera olvidado, ¿no? Qué cosa. Pero dice, bueno, ahí le da las instrucciones, pero quiero que vaya al texto 11 del capítulo 3 de Éxodo. Mire lo que dice. Bueno, Dios aquí coge y le dice, bueno, vamos a leerlo antecito. Dice, yo soy el Dios de tu padre, desde el verso 6,
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él mismo cubrió su rostro. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré. Vamos a parar un segundo ahí. Cuando Dios se revela y le dice que Él es el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué hace Moisés? Se cubre su rostro por temor, ¿correcto? Porque reconoció que Él era Dios. Y mire, dice el 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés, bueno, hasta aquí Dios ya le dijo, ven, ¿de acuerdo? Por tanto ahora y te enviaré para que saques a mi pueblo. Pero mire lo que dice el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo para? Ahora, si Dios le dice a usted que va a hacer algo, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cierto? Ay, Señor, pero yo no puedo. Y siempre tenemos una excusa. Siempre hay una excusa. Pero esa excusa tiene un fundamento. Y ese fundamento se llama estructura mental. Y aquí quiero llevarle el día de hoy, en esta última conferencia del día de hoy. Estructuras mentales. Moisés tenía una estructura. ¿Por qué? Porque él era un todo en Egipto. Después de Faraón, Moisés era el segundo, junto con Ramsés, el hijo de Faraón. Era el segundo. O sea, él y Ramsés eran los segundos. Entonces, cuando pierde todo Moisés, cuando le toca salir corriendo por haber matado al egipcio, por defender a un israelita, pues obviamente lo iban a sentenciar y lo iban a pelar. Entonces Moisés sale, y cuando él sale corriendo hacia el desierto, él dijo: se me quedó la vida atrás. Era gobernador, ya no lo soy. Lo tenía todo, ya no lo tengo. Ahora me voy a andar a guiar por el desierto sin nada, sin nadie. Se consiguió unas ovejitas, comenzó a pastorear las ovejitas. Comenzó a pastorear las ovejitas y se quedó ahí como pastor de ovejas. ¿Qué tenía Moisés antes de ir al desierto? Lo tenía todo. Cuando sale de Egipto, ¿qué tenía? Más que unas ovejas. Dice la Biblia que era corto para hablar. Eso quiere decir, hay algunos que predican que él era tatareto, y no era tatareto. De estar 40 años en el desierto hablando con puras ovejas, él aprendió fue a balar y no hablar. Eso es claro, él perdió la conciencia de hablar de corrido. Porque tanto tiempo sin hablar. Luego por allá fue y consiguió ¿cómo era que se dice? ¿Séfora? A Séfora, de la tierra de Cus, ¿verdad? Pero eso fue después de que salió. Sí, eso fue después de que salió de Israel. Listo. Entonces dice: ¿quién soy yo? Yo me imagino al Moisés. ¿Quién soy yo para ir? Algunos lo ilustran así, pero no es que él fuera tatareto. O sea, yo me imagino que él tartamudeaba porque ya no, tanto tiempo sin hablar, que perdió
la costumbre de hablar, pero él no era tatarero. Entonces, se creó en Moisés una estructura mental que le dijo: usted no es nadie, porque usted lo tenía todo en Egipto, pero ahora ya no tiene nada, usted ya lo perdió todo. ¿Está comprendiendo? Y mientras, imagínense usted en ese ritmo 40 años, todos los días recordando a Egipto, todos los días recordando los estudios que hizo, porque Moisés era preparado en el palacio de Faraón. Era uno de los más preparados en Egipto. Era el que comía a la mesa del rey, porque él tenía su lugar de privilegio. Él tenía su grupo al mando. Era uno de los posibles y futuros faraones. Donde Dios no lo haya sacado, termina Moisés como faraón. Y se va 40 años a pensar en esto. Cuando llega Dios y le habla, ¿qué le dice? ¿Qué hace Moisés? Se cubre su rostro. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, porque reconoció que él era Dios. Pero cuando Dios le dice, te enviaré, ¿qué dice Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Eso qué es? Una duda. Un concepto propio, no tengo la capacidad. ¿A quién va a mandar usted? Oiga, tan igualado, ¿no? Sí, porque eso es ser igualado. A veces yo también me las he tirado igualado y luego el Señor coge y me suena. Pero pasa. Ay, ¿por qué a mí? ¿Y quién soy yo? Yo no puedo. No, ¿yo qué le voy a ir a decir eso? Y el Señor me hacía ver esto. Hay gente de ustedes a los que Dios les ha dado palabras muy puntuales para ir a dar a otros. Y por miedos, por estructuras, se callan y no lo hacen. Y están llevando sin querer a otras personas al matadero. Porque si Dios manda una palabra es para que nosotros la demos. Estructuras mentales. Una estructura, ya ahorita le voy a hablar de ya en tiempo real, no solo bíblico, sino qué otras estructuras mentales hay en nuestras vidas. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. ¿Lo tiene? Dice que había venido palabra sobre Jeremías y dice el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y sabe qué dice? Oiga, yo no sé, pasa. Suele pasar que Dios le habla a algunos, les habla, mano, y no le creen. Pero es que les habla, no es que les mandó razón con un profeta, no, les habla. Y antes dice, diablo, mentirosos del Señor. Vea, le habló a Jeremías y le dice: yo te santifiqué, te escogí como profeta a las naciones. Y de una vez intervino Jeremías y le dice: Señor mío, yo me imagino con esa exclamación: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Resulta que la Reina Valera tradujo eso como niño. Sí, era más joven que niño. Pero esa palabra niño en el hebreo quiere decir como inexperto. O sea, es un niño en conocimiento, ¿sí?
De hecho, ¿esa qué versión es? ¿La nueva traducción viviente? Debe estar mal traducido, porque debe decir algo como soy, sí, joven, pero no se refería, soy demasiado joven, pero se refería como a la inexperiencia, no a la edad, aunque para ese momento Jeremías era joven, no era viejo ni era niño, era joven. Y dice, yo soy demasiado inexperto, ¿cómo es que me va a llamar a mí? Básicamente le está diciendo eso. Dice, Señor mío, no sé hablar porque soy niño, soy inexperto, porque un profeta, ¿por qué le decía eso a Jeremías? Porque un profeta es un ¿qué? No, ¿un qué? Un mensajero. Es el que envía el mensaje, el que recibe de Dios y trae el mensaje. Ese es un profeta. Entonces Jeremías dijo, me toca hablar, yo no sé, yo no tengo experiencia para hablar en público. ¿Alguien aquí le teme hablar en público? Todos ustedes, ok. Entonces les pasa lo de Jeremías. Dice, ay no, yo no tengo experiencia en hablar en público, qué pena, qué vergüenza, qué miedo, qué tuto, ¿verdad? Y había una estructura en Jeremías, conéctense conmigo, había una estructura en Jeremías, que le impidió ver y reconocer lo que Dios quería hacer con él. Negó de entrada lo que Dios ya había terminado que haría. Correcto. Negó su llamado. Dios dijo, antes de que naciese hice profeta. Pero ¿cómo si yo no sé hablar? Ya hubo una negación. Pero ¿cómo si soy inexperto? ¿De qué le importa? Y le voy a decir algo. Grave peligro. Está usted en vía de extinción. Cuando Dios habla y usted cuestiona. Escriba eso ahí. Si cuestiono la voz de Dios, estoy en vía de extinción. Sí, créanlo que sí. Son cristianos en vía de extinción. ¿Por qué Dios ha tenido que levantar una nueva generación? Porque la vieja generación se quedó dormida, cuestionó al Señor. Lo que escuchó dijo, no, eso es del diablo. Entonces Dios dijo, antes de que lo blasfemen, mejor que se queden allá. Sí, mija, espero que te... Si cuestiono la voz de Dios, estoy en vía de extinción. Extinción, exacto, se va a desaparecer. Entonces quiero rápidamente que bueno, iba a hacer un ejercicio, pero no todos saben mucha Biblia. Pero bueno, Carolina, Mónica, John Hernández, John Ortiz, Melissa, Jennifer, Mauricio y Lidia, me ayuden rápido, sin tener que buscar en la Biblia. Ya ustedes son medio conocedores, damas, y también puedes. Una estructura mental que ustedes encuentren bíblicamente, en alguien. Empecemos con Carolina, rápido. Melissa. ¿Cuál? Rápido, o sea, me dicen el personaje y me dicen la estructura que tenía en su mentalidad. Pues no quería perdonar al pueblo y Dios lo hizo. ¿Por qué no lo quería perdonar? Muy bien. Porque era un pueblo. ¿Y cuál debía ser el mecanismo de Dios según Jonás? En Jonás había dos cosas, otra que tampoco quiso obedecer, porque le daba miedo que lo mataran. Entonces pensaba que ellos iban a ser más poderosos que aún de pronto el poder de Dios. Porque se dejó infundir miedo de la nación de Nínive, porque pues también es cierto, si a mí me dicen que vaya a Nínive en ese tiempo, pues también lo voy a pensar. Porque es que Nínive se tragaba a la gente, era literal, eran caníbales los desgraciados. Los picaban y se los comían, eran malos. Si no los comían, los quemaban vivos. Entonces, pues bueno, el profeta. ¿Pero qué pasó? No lo justifico. Había una que se dejó infundir terror de lo que oía. ¿Por qué? Porque dudó y le puso una de otra y otra sin dar a Dios. Y ese es un excelente ejemplo. Les voy a decir por qué. Porque tener experiencias espirituales no hace que las estructuras y los velos se nos caigan. Gedeón, él hablaba con Dios todos los días.
No, que si la chipita de algodón amanece seca y en medio de la lluvia, eso es del Señor. Dios está ahí. Al otro día tal cual. Ay, no, pero qué tal no sea el Señor. Entonces ahora si amanece todo el rocío sobre la chipa de algodón, entonces es del Señor y todo seco. ¿Cierto? Es hasta que el Señor le dijo, ya no pida más señales. Haga lo que le mandé. ¿Para qué pide más señales? ¿Por qué? Porque una estructura mental le impedía ver la respuesta de Dios. Dios se la ponía, pero no la veía. ¿Será que así nos pasa? ¿Está la respuesta y no la vemos? ¿Será que sí es de Dios? Ay, no, sí, eso no he visto que eso no es Señor, y peleamos y zapateamos. ¿Y la respuesta ahí? La estructura. Elías cuando Jezabel. Ay, Dios mío, uno de los mayores ejemplos que hubieran podido poner. Vea, acababa de matar a un mundo de profetas de Baal. Los cogió a espada, mano. Dice que su espada se encarnó en su mano. ¿Mató a cuántos? ¿A 4,000? A los 400, eso. A los 400 profetas de Baal. Uno por uno les quitó la porra. Y llega y le dice Jezabel, ¿cómo es posible que me haya matado a los profetas? ¿Sabe qué? Lo voy a mandar a matar. Vayan y búsquenme a ese profeta. Y llegó a oídos del profeta. Eso. Dice, me va a matar la Jezabel. Acabé de matar a 400. Acabé de hacer descender fuego del cielo. Pero me va a matar la Jezabel. ¿Por qué? Porque Jezabel tenía fama de ¿qué? ¿Qué fama tenía Jezabel? Bruja hechicera, pero ¿qué perseguía? Lo que quisiera. Ella ¿qué hizo con Nabot? ¿Quiere la viña, mi amor? Tranquilo, mañana la tiene. ¿No le montó una persecución a Nabot y lo mandó a matar? Legalmente lo mató. Bajo la ley lo mató. Un diseño diabólico. Entonces tenía su fama. Y el profeta se dejó llenar sus oídos de lo que oyó y de lo que vio. ¿Y de qué hizo? Desconocer el poder de Jehová, y dijo, no, me ayudó hasta aquí, pero yo mejor huyo, no vaya y sea que no logre salvarme. Algo alumbra. ¿Está entendiendo una estructura, Mónica? El paralítico de Betesda. ¿Por qué? Muy bien. Porque pues Dios le está dando la palabra y él, No. Desde antes. ¿Cuál era la estructura? pues que era la voluntad de Dios. No. ¿Cuál era la estructura? No. La estructura mental que le decía. Muy bien. La estructura mental era el estanque. Ahora, era algo milagroso. Ojo con eso. Era algo milagroso. Y tenía que esperar a que el agua se moviera para que se zambullera alguno, y el primero que se metía cuando se movía el agua era sano. ¿Cuál era la estructura? La estructura le decía lo que le implantaron en su mente y quizá a veces en su corazón, es que debía de esperar para ser sano el movimiento del agua. Y empezó la revolución de Jesús. Empezó. Él tuvo que haber oído. Y llegó Jesús y le dijo, ¿tú quieres ser sano? ¿Qué se presentó en él? La estructura. ¿Cómo llego allá? Soy paralítico. ¿38 años? 38 años. Acá. No hay quien me lleve, no hay quien me cargue. Sí, yo no le pregunté eso. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué Jesús le hace una pregunta como tan a ver? O sea, si usted está enfermo y llevado, y llega Jesús y le dice, ¿usted quiere ser sano? ¿Cómo para qué pregunta eso? O sea, yo le hubiera dicho, pues obvio. ¿Y usted qué le hubiera dicho? Pues usted, pues como era Jesús hecho hombre, usted le hubiera respondido así. Usted le hubiera dicho, pues, me ve aquí tirado, pues lógico. ¿Qué pregunta esas obviedades? Es lógico que yo me quiero parar.
No, él comenzó y dio sus argumentos. ¿Sabe por qué Jesús hizo esa pregunta capciosa? ¿Sabe por qué? Para destruir una estructura mental. Otra estructura, John. O alguien que tenga otra. Otra que no sean ustedes. Ay, tira. Juan el Bautista, pero que Juan el Bautista lo creyó mucho, fue profeta, pero lo creyó mucho al Señor. Cuando cayó a la cárcel, él mandó a sus discípulos a predicarle a... Ok, perfecto. Lo habíamos hablado ya, sí. Muy bien. Cuando Pedro le mandó a venir sobre las aguas. Ay, no, ese no me lo toque. Déjame quieto. Una de Pedro. Está bueno, pero es que ese lo tengo entre visitas. Voy a enseñar algo acerca de eso, me lo quitó. Me leyó la lista, ok. Cuando Pedro, o sea, Dios le dijo que comiera esa carne, él le dijo, no señor, porque esa carne pues no pueda comer, y le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Ok. Muy bien. Tan bíblicos ustedes, tan bíblicos. Ahora quiero que piensen en qué estructuras mentales tenemos nosotros. Ahorita sin ninguna. Y yo les quiero ir participando. No, pues yo creo que en mi caso, bueno, personalmente a mí casi siempre he hecho como Moisés, yo siempre he dicho, no señor, yo no puedo. Y muchas veces uno se niega a creer en ciertas cosas y que sea capaz de hacerlo. Jennifer, ¿puede? Sí, yo sí. Bueno, listo, perfecto. Esta era una de las estructuras mentales. Muy bien. de las que más. Bueno, ahora no pensemos solo en lo espiritual, vayamos a la realidad, porque esto debe traer liberación a nuestra vida. ¿Qué estructuras mentales hay en nosotros que nos impiden ver la gloria de Dios? Muy bien. Empecemos con lo que nos gusta, la plata. Diga, la plata me gusta. Vean. No, pobres, porque humilde es otra cosa. La humildad es un valor, la pobreza es una condición. Entonces es una mentalidad donde usted dice, no, pues es que yo tan arrancado. Mis papás, usted viera tan humilditos que la humildad, vuelvo y digo, es un concepto mal usado. Ay, pobrecitos, ay, la camita. Usted se acuerda, Pepita, en esa camita donde dormíamos los 8. Todos soñamos lo mismo, la misma almohadita para todos. Bendito Dios que hace 4 años tuvimos otra cama, ya dormimos 4 y 4. Y entramos en un confort espiritual y en un confort material donde aceptamos, aunque desagradados, aceptamos la condición en la que vivimos. Y eso siempre nos visita. ¿Pero plata de dónde? ¿De dónde si vivo entre un poco de vacío? Y yo soy uno de ellos. ¿Eso qué es? Una estructura mental. Una estructura. Y nos hacemos cada vez más pobres por lo que confesamos y por lo que creemos. O sea, el cuerpo. Sí, yo sé que la enfermedad existe y a todos nos puede tocar. Siempre digo que un cáncer o cualquier cosa grave nos puede tocar. Dios nos libre y tenga su infinita misericordia con nosotros. Pero murieron de infartos, todo el mundo va a morir de infartos. Y ya tenemos la claridad de que todo el mundo va a morir de infartos. Murieron de diabetes, todos van a morir de diabetes. Oiga, en mi familia hay una maldición rara. Todo el mundo sufre las rodillas. Todo el mundo le duele las rodillas. Y hay varios viejitos que se murieron con las rodillas fregadas. Y yo tengo gente en mi familia que ya dice, pero sí recuerda la Epifania, con esas rodillas dañadas. Sí recuerda a la Marcela, se murió con esas rodillas fregadas. La Ericinda se murió con esas rodillas fregadas. ¿Y sabe? A mí me está cogiendo un dolor aquí en la rodilla. Ay, Dios. Se va a morir por las patas, baboso, por no aprender a hablar. Porque de una vez creamos la estructura y decimos, eso es así. No, lo recibe, lo adopta, lo abraza, lo carga, lo lleva, lo mima, lo todo.
Porque son estructuras mentales. En lo espiritual. Ay no, yo no oro porque qué tal no se sale. ¿Usted qué le importa? ¿Usted quién le dijo que es que usted era el que hacía el milagro? La Biblia dice, pongan la mano sobre los enfermos y sanarán. Ahora, si no se sana, pues eso no es su problema. Yo soy obediente. ¿Está enferma? Venga, oramos. Si no se sana, es un problema. Arréglese ya con Dios, pero yo hice mi parte. Tampoco digo que usted por estar en pecado no se sane. No, no es mi problema si usted se sana o no, es problema de Dios. Pero yo hago lo que me manda. Una estructura mental, hablar en público. ¿Por qué no hablan en público? Les da ganas de vomitar. Porque les da miedo. Porque les da, ¿qué les da miedo? ¿Y eso qué es? Una estructura. Y le voy a decir algo, así usted lo haga mal. ¿Sabe qué habla bien de usted? Señor, le dije ahorita, la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Y sabe, es una estructura terrible que Satanás ha usado y una herramienta terrible de destrucción, la voz de los demás. No sea bruto, no escucha a los demás, porque usted ha aprendido a escucharle a los demás, pero cuando Dios le habla usted se hace el soroco. ¿Qué será eso? Mosco. Dios le habla y usted se hace el sordo, pero viene el diablo y le dice, ay, sí, ay, no, yo no puedo hablar en público, yo no puedo hacer aquello, y a todo es un pero, no puedo, y así no es. Eso es una estructura mental. Eso niega que usted es el arca de Dios. Eso niega que usted tiene el poder de la sangre, que usted tiene el poder de la cruz. Eso niega que usted es del reino. Eso niega que usted es uno con Jesús. Eso sí no nos gusta. Porque ¿qué le estoy pidiendo? Que renuncie a su amor. Porque a veces amamos nuestras estructuras. Amamos lo que hacemos y cómo vivimos. Yo sé que usted no va a poder llegar a Bogotá y decir, bueno, me cansé de esta casa, listen que nos vamos. Porque no funciona así. El cambio, ¿dónde viene? Acá. Y se refleja a través de mi espíritu, el accionar de mi palabra y el accionar de mis obras. ¿Está entendiendo? Amén. Pero si me está entendiendo, quiere decir que usted va a comenzar a romper estructuras. Amén. Carolina, pase acá. Mauricio, pase acá. Voy a darles un claro ejemplo de lo que es una estructura. De lo que es una estructura mental. Conectaditos con el Señor, por favor. Ahora, hay estructuras mentales que nos impiden entrar ante el trono de Dios. Ahora, yo les he hablado que la adoración es una de las llaves del reino. Padre, no sabemos si es tu voluntad, Señor, pero aquí estamos, Señor. Padre, oramos, reprendemos, Señor. Y terminó la oración y no hizo nada. Ni el diablo le entendió lo que usted habló. El pobrecito quedó confundido. Él dijo que ¿qué? ¿Verdad que sí? A veces el diablo pobrecito, yo a veces entiendo al pobre. Porque los cristianos somos cosas serias, Unas oraciones que, oye, hay que romper esa estructura religiosa de orar. Y aquí estoy, Señor, y aquí me quedo. Padre, está como Serpa. Aquí estoy y aquí me quedo. ¿Sí fue Serpa el que dijo eso, no? Y no le completo la frase. Estructuras. Una estructura en la liberación a toda hora. Vemos que está llorando. Vaya, Jesús, fuera. Y se le sientan 50 encima porque se está luchando y se coge contra el piso y se revuelca y tira espumarados y griten ahí encima. ¿A usted quién le dijo que así se liberaba?
porque hace 50 años lo hacían así. Eso es una estructura. Aquí hay algunos que recuerdan en algún evento que hicimos, una bruja, las intercesoras de la iglesia gritándola y echándola afuera. Y yo, pero así no se hace. Fui, le dije 2 palabras al oído y ya estuvo. Porque tienen una estructura. Pero de Dios vienen diseños nuevos. Amén. Amén. Rompiendo la estructura en la adoración. Sencillo. No quiero que adoren, quiero que vean. Quiero que con los ojos abiertos se conecten con el Señor, viendo. Yo no necesito tener los ojos cerrados para adorar. Yo no necesito estar postrado de rodillas, tirado en 4 ahí para que el Señor me toque. Adoración simple. Adoración simple. Está consultando cómo hacer. Como quiere. Santo, santo eres tú, mi vida te ofrezco, solo tú, Jesús. Eres digno de adoración, Jesús. Ahora vamos a meter un poco más de nivel. Pero Carolina, que sé que está más entrenada en eso, pero Mauricio, así perfecto. Vamos a meterle más nivel. Y ahora usted va a hacer, por lo menos vea, yo no estoy mintiendo. Me pasó lo de Amparo Grisadas. Quiero que lo sientan. No adoren, sientan. Porque con esto se va a romper una estructura. Vamos a meterle más nivel del Señor. Continúen, yo no sé. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, proclamamos hoy tu nombre santo, Dios, eres digno, digno, mi Señor, adoro, Rey, Padre Dios, sus ángeles Y alcánceme de una sillita por aquí a Mauricio, que se quede ahí sentado, tocando la guitarra.
pasó con Carolina cuando pasó? ¿Quién lo notó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en su mente? ¿Quién le leyó la mente? No podía empezar. ¿Cómo cornos me conecto? El bobo ese empezó por donde yo no quería que empezara. Y Mauricio dijo, ¿y qué hago? Ya le estoy tocando y ella no arranca. ¿Sí o no? Porque siempre estamos supeditados a lo que el otro dé para yo lograr. Cuando el que nos da es uno solo y el mismo. Estructuras. Una oración sencilla. Gracias por la comida, Señor. Amén. Hay gente que intercede. Gracias, Señor, por el arroz allá en el Tolima, donde lo sembraron. Ay, Jesús mío. Que no nos maten los espermicidas que le echaron, Señor. Bendice las manos que lo cocinaron, Señor. Fluye, llénale la alacena, llénale. No me va a comer, ya está fría la comida. Ya está de la rabia, le pasó el hambre. Estructuras. Una estructura que atrofia. Ahora, voy a decirle algo. Quiero que vayamos porque quiero ir terminando. ¿Qué hora es? Estamos bien de tiempo. Quiero que vayamos a... ¿A dónde? A Juan 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan 21, verso 2. Y este es el texto que le dije a John que no lo tocara mucho porque quería hablar de él. Dice, ¿lo tiene Juan 21, 2? Estaban juntos Simón Pedro, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y dice el verso 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron evidentemente que no, porque no había pescado nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? No, Señor, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Y mire lo que dice entre paréntesis, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Dejémoslo hasta ahí. ¿Quién era Pedro? No. ¿Quién era Pedro? Un discípulo. Después de discípulo, ¿qué pasó a ser? ¿Quién era Pedro? Un apóstol. ¿Instituido por quién? Por Jesucristo. Jesús se murió. ¿Cierto? Ellos no lo vieron resucitar. Llegó la estructura. Jesús era el que hacía los milagros. ¿Quién lo va a levantar? Si mi amigo se fue, ¿quién va a hacer el milagro?
¿saben qué, muchachos? Yo me voy a volver a pescar. La estructura, buena o mala, abraza a los demás. Mire lo que Pedro hizo. Uno de los apóstoles dijo, ¿saben qué? Voy a ir a pescar. Si alguien me quiere seguir, pues... Y los otros dijeron, no, vámonos. Vamos todos a pescar. Y se fueron. Y se montaron en una barca. Curiosamente, una misma escena. Una escena igual como cuando conocieron a Jesús. Y para ellos era difícil. No crean. Perder a un pastor, perder a un amigo duele. No se había ido solo el pastor del rebaño, se había ido su amigo, con el que comían todos los días en una casa diferente. La estructura. No lo entendieron. Y Pedro dijo, me voy a pescar. Se subió al barco. Imagino que hasta ese día para él había llegado el apostolado. Hasta ese día él fue apóstol. Hasta ese día él dijo, se fue el dueño del negocio. Hasta aquí fui. Y llegó a la barca, cogió su túnica y se la quitó. Cogió sus redes, lancemos. Vean, tan de malas que no cogieron ni curito por ahí. Nada. ¿Qué es lo más fácil que se coge en un río? En el mar. Un zapato, una lombriz, oiga. ¿En dónde pescan ustedes, oiga? Para no ir. No cogieron nada. Y aparece Jesús. Misma escena, igual. Orilla del mar. Oiga, ¿tienen algo que comer? No hemos pescado nada. Ah, échenle a la derecha. Yo no sé cómo no cayeron en cuenta. Pero ya Jesús había empezado a romper una estructura. ¿Será que tenemos que echar la red otra vez? Jesús va a comenzar a romper estructuras. Va a comenzar a romper estructuras. Y mandan la red y se llena la red de peces. Porque los peces sí reconocieron la voz de su creador. Y empezaron todos en manada a la red. Y empezaron a sacar la red y no podían. Yo creo que ya a los discípulos se les hacía raro la cosa. La red, no habíamos pescado, lado derecho, métanla, peces, no podemos. Oiga, Pedro. Ese man va a ser Jesús. Jurado que ese es el Señor. Y Pedro dijo, no me digan que ese es el Señor. Cogió sus ropas y se las puso. Oiga, interesante, porque se las puso para tirarse a nadar. Yo no creo que con un trapo de eso sea fácil nadar en el mar. Y no nadó 2 metros. Porque si estaban a 2 metros, por eso era que no pescaban. Sí, claro, tenía que estar retirado. Dice ahí que como a 200 codos. ¿Que eso cuánto se me olvidó la cifra? No. Ah, bueno, listo. Como a 10 metros estaba. A nado y con ropas de apóstol, con su túnica, con la que salía a predicar. No era fácil. ¿Qué hizo Pedro? ¿Sé qué? Dijo, resucitó mi amigo. ¿Quién sabe si lo habrá visto resucitado? Pero por lo menos dijo, volvió a aparecer, hermano. Volvió a aparecer. Pero ¿sabe qué hizo al ponerse sus ropas? No, al ponérselas. ¿Y sabe qué hizo al tirarse a nadar?
Dijo, no me importa, no alcanzo a esperar, no puedo esperar a que ustedes lleguen con la barca. Miren cómo sacan los peces, miren cómo llevan la barca, pero yo me adelanto. Rompió la estructura. Cuando usted rompe una estructura mental, usted logra que los demás también la rompan. Así como usted los impregnó de una duda, de una estructura mental que le impedía ver a Dios en acción, ahora Pedro dice, es Jesús, me equivoqué. Eso que quiso decir, hasta aquí, llegó como pescador. Le duró una noche el volver a ser pescador de peces. Y le tomó menos de un segundo en recuperar, en romper una estructura y en recuperar lo que hacía unas horas se había quitado. Rompió estructuras, dijo, no me importa, es Jesús, me pongo mis trapos, me voy a nado, y allá llegó. Una estructura. Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo preguntó. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Me amas? Ya te dije que sí. ¿Ama usted al Señor? Jesús tenía que preguntarle 3 veces. Porque 3 veces le negó Jesús. Le negó Pedro. 3 veces le negó Pedro. 3 veces le preguntó Jesús. Porque Jesús tenía que romper una estructura que Pedro había levantado. No le conozco. No lo conozco. Cuando tenemos estructuras, negamos a Jesús. Cuando dudamos, negamos a Jesús. Cuando decimos no puedo, negamos a Jesús. Cuando decimos me voy a quedar pobre, negamos a Jesús. Él se hizo pobre para hacernos ricos. Cuando decimos me voy a morir de esto, de aquello, negamos a Jesús. Es necesario romper con las estructuras que se nos han creado y que nos han creado. ¿Qué estructuras tiene usted? ¿Qué estructuras? Quiero que medite un momento en eso y que en el tiempo de la cena no vaya a estar ella comiendo triste, ¿verdad? Pero en ese tiempo ocúpelo porque algo va a pasar después de la comida. Y vamos a hacer un acto profético, pero vamos a encender el espíritu nuestro para recibir el mejor vino mañana. Mañana va a ser el mejor vino servido. Pero quiero que piensen en sus estructuras mentales. ¿Qué estructura mental hay en nosotros, hay en usted? ¿Qué estructura debe romper? Quiero terminar con esto. Vaya al primer libro de Samuel. A primero de Samuel 10. A mí me conmueve mucho hablar del caso de Pedro, porque yo en la vida experimenté algo similar. Perder a gente a la que usted ama duele, ¿verdad? Casi hasta el punto de llegar a sentir que usted no sirve o no funcionó en lo que Dios le llamó. Es muy duro.
llegar al punto de la frustración y decir, oiga, perdí todos estos años, todo lo he hecho mal. Llegar al punto de decir, Dios no respondió. ¡Qué error tan grande! Quizá mi dolor fue mi respuesta y hoy amo esa respuesta. Para ese momento la odié. Para ese momento todos los días cuestionaba, porque había una estructura que me impedía ver lo que Dios estaba haciendo, en medio del dolor, en medio del sacrificio, en medio de las lágrimas, en medio de la sangre correr. Vi morir gente. Y yo le decía al Señor, pero más. Su respuesta hoy es para mí perfecta. Para ese momento no. Para ese momento cuestionaba. Para ese momento decía, oiga, haga algo diferente. Siempre esperé una respuesta. Siempre esperamos algo diferente, ¿no? Creo que ellos me entienden. Siempre esperamos que Dios, la respuesta fuera algo diferente. Nunca se dio. Pero fue tan diferente la respuesta a la nuestra que hoy nos sorprendemos. Doy gracias a Dios 100% por cada escena que pasó y sucedió. ¿Sabe qué me ayudó a hacer? A romper estructuras. ¿Sabe? Yo no sería pastor. Siempre lo dije. Pero hoy entiendo que lo que pasó me hizo pastor, aunque pastoreé toda la vida. ¿Sabe? Alguien dijo, no recuerdo quién, John, tenemos la visión de que Dios es tan rígido y hay cristianos tan duros. Yo era uno de esos, era implacable, ¿verdad? No se arregló, pues que se vaya para el infierno. Nos está haciendo la vida imposible, pues oremos y que se muera. Cuando pasé por la lupa de la gracia y la misericordia, se quebró una estructura. Y Dios posicionó su amor en mí. Conocía su amor, sí, pero yo no practicaba su amor. Y Él cogió y rompió una estructura en mí. Y me dijo, no, es que yo no soy como tú crees que soy. Yo no soy el Dios del rayo y el trueno que mata y acaba. Yo soy un Dios de amor. Y por amor te hice llorar. La excelencia cuesta. Y hoy puedo decir, gracias. Ha costado, pero ha valido la pena. Mire lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 5. Dios aquí le había estado hablando a David. Aquí está el ungimiento de David, cuando Samuel unge a David, cuando Samuel unge a Saúl como rey. Ya tengo el cerebro dormido. Cuando Samuel unge a Saúl como rey. Y llega Samuel y Dios le dice, vaya y lleve el cuerno del aceite y seleccione, vaya y mire, seleccionó a Saúl de los hijos de la tribu de Benjamín y lo seleccionó y lo ungió. Y le dio una serie de indicaciones, va a ir por tal parte y le van a dar 2 panes, va a ir por tal parte, unas señales, dijo, cuando esto se ha cumplido. O sea, le dio un montón de señales para verificarle que sí era de Dios. Pero mire lo que dice en verso 5. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás ¿con quiénes? Con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Y voy a cerrar con esto. Cuando entramos a la cámara del rey, somos mudados a ser otra persona. Cuando entramos en la cámara del rey, somos mudados a ser otra persona.
cuando entramos en la cámara del rey, somos mudados a ser otra persona. Pero quiero decirle, quiero llevarle a esto. Había una compañía de profetas que estaban, ¿qué? Profetizando. Cuando hay un mover, una estructura o un diseño establecido por Dios, porque hay estructuras del reino también, pero son estructuras espirituales diseñadas por el Padre. Cuando hay una estructura o un diseño de Dios, estaban profetizando, dice entonces, vendrá el Espíritu de Jehová y profetizarás con ellos. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un Pedro que lleve a pescar a los demás? ¿O un Pedro que se vuelva a poner sus vestiduras? ¿Que se tire a nado y llegue a Jesús? ¿O quiere ser una compañía de profetas que invadan a los demás y que los demás lleguen a hacer lo que el Señor le ha mandado hacer a usted? ¿O es usted de esas costras que uno llega a la iglesia y no quiere ni aplastarse al lado suyo? Porque puede pasar también. Siento como frío cuando me siento al lado de él. Y hay gente a la que se le siente el frío. ¿No le pasa? Ya no se le hiela hasta el apellido cuando se pone al lado de ellos. Porque tienen frío espiritual. Estructuras. Estructuras. ¿Qué estructura va a romper hoy? ¿Qué estructura? ¿Tendremos alguna que romper? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Especialmente estructuras emocionales. Hemos puesto tantas barreras emocionales en que no puedo, en que no sirvo, en que me dijeron, en que soy un traumado porque yo soy un traumado, en que... ¿Entendió lo de las estructuras? ¿Cree que debe romper alguna? ¿Cree que puede ser agente de cambio? ¿Para bien o para mal? Yo espero que para bien. Yo espero que para bien. Estructuras. Y voy ahorita, después de la comida, voy a profetizar. Y voy a coger uno por uno y le voy a decir lo que tiene que hacer. Algunas estructuras, quizá no le voy a revelar todas porque es lo que el Señor habla. Pero hay estructuras que debemos romper. Si no le hablo, no se ofenda, pues si no le hablo porque el Señor no le quiere hablar. Mentiras. Es porque quizá usted ya sabe lo que